tal, jóvenes? Vamos a presentar la práctica número 3 del Laboratorio de Hidráulica 1 de presiones sobre superficies parcialmente sumergidas y totalmente sumergidas. Para ello vamos a usar este equipo que tenemos aquí, está en el taller del PUC. Es este equipo que es básicamente se introduce el líquido dentro, la presión hidrostática va a hacer que esta pared, que ahorita la vamos a mostrar, genere un momento sobre este pivote, y vamos a usar también unas pesas de medición, y con unas fórmulas que vamos a poner en el pizarrón vamos a determinar la presión ejercida sobre esos líquidos. Para hacer la comparación tanto teórica como prácticamente. Muy bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Si ustedes observan, este es un brazo de palanca que tiene un nivel de gota, que ese brazo de palanca, al ponerle pesos aquí, pues va a desplazar esta área. Esta área, si vemos aquí, va a ser un área rectangular al interior, que con la misma presión del líquido va a empujar la presión hidrostática y va a tratar de empujar la pared, va a generar aquí un momento en este pivote, y vamos a estar midiendo con unos pesos. Entonces el primer paso aquí es poner unos pesos, en este caso es 500 gramos de masa, lo colocamos aquí y vamos a tratar de ubicarlo de tal manera que nuestro nivel de gota esté totalmente horizontal. Pues creo que le falta un poquito más. Maestra. Ahí está. Muy bien, entonces con 500 gramos tenemos este brazo de palanca, tenemos sobre el pivote, ese es nuestro pivote porque aquí gira la estructura, y vamos a proceder entonces a introducir líquido al interior, y la presión, repito, hidrostática va a tratar de empujar y va a volver a girar nuestro área sumergida. Entonces tomamos lectura aquí, tenemos aquí que son 30 centímetros, y vamos a tomar una segunda lectura ya cuando esté el líquido. Entonces procedemos a echar el líquido, que es agua corriente, en el recipiente, en el tanque. Y vemos que nuestro nivel empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática empieza a empujar la pared. Muy bien. Y paramos aquí de llenar de líquido hasta el nivel de 80 centímetros. Entonces se puede apreciar también acá arriba que mi nivel de gota se movió. Como podemos ver, se hizo un momento sobre el pivote ejercida por la presión hidrostática sobre la superficie. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nosotros tenemos en esta cara, que podemos ver desde este perfil, esta cara rectangular proyectada, tenemos que está a una profundidad de 80 milímetros. Acuérdense que el área mojada es 80 milímetros. Entonces la distancia que hay de la superficie al centro de presión es sobre el centroide de esa área. Es un rectángulo, pues es sobre 40. Entonces HC son 40. Aquí se encuentra la fuerza resultante sobre esta área a 40 milímetros. Que si lo tomamos la distancia al pivote, que es donde está girando mi brazo de palanca, son 160. O sea, de aquí hacia acá son 160 milímetros. Entonces, aquí tenemos una fuerza ejercida sobre este brazo de palanca. Ahora lo que vamos a hacer es regular nuevamente este nivel de gota, desplazando mi pesa hasta que se compense el nivel de gota. Y de ahí vamos a sacar la diferencia de brazos de palanca. Entonces, desplazamos, vamos poniéndolo por aquí en 90, y vemos la gota que efectivamente mantiene su nivel horizontal. Entonces ya tenemos el segundo brazo, que es 90, y ahorita vamos a explicar la primera, que fue de 30. Ahora con la fuerza hidrostática nos da otro momento con una distancia al pivote de 90. Entonces vamos a proceder a determinar nuestros cálculos. Bueno, para llenar las tablas se deben de utilizar las siguientes fórmulas.
La primera es la fuerza debido a la presión hidrostática. Esta la hemos visto en clase y corresponde a la fuerza resultante debe ser igual al peso específico del líquido. El líquido es el que tenemos. La mitad de la profundidad que empleamos en el experimento fue de 80 milímetros. Entonces va a ser la mitad de esa profundidad. Ahí lo ponemos en la tabla por el área de la sección transversal que tenemos en la cara transversal. Otra de las fórmulas va a ser el momento teórico. El momento teórico es, todo momento es fuerza por distancia. En este caso, el momento teórico es la fuerza ya que obtuvimos acá con la fuerza resultante, por la distancia. La distancia va a ser mi brazo de palanca, que viene siendo desde el pivote hasta donde se va a ejercer el centroide de la figura del área transversal. Es la altura al centroide desde el pivote. Y lo vamos a comparar con nuestro momento experimental, fue el que desarrollamos en laboratorio. Y ese lo vamos a obtener con la fórmula momento experimental es igual a la masa por la gravedad, que me va a dar fuerza, y la diferencia de momentos o distancias. En este caso, esa diferencia va a estar dada cuando nivelamos el equipo en seco, tuvimos un brazo de palanca que es D, cuando lo llenamos de líquido, en este caso agua, lo volvimos a nivelar y tuvimos otro brazo de palanca que le llamamos L. Entonces la diferencia entre esos brazos va a ser la distancia aquí D. Muy bien, con esas tres fórmulas vamos a llenar nuestras tablas. Bien, primero lo que vamos a hacer es determinar nuestra fuerza de presión. La fuerza de presión, otra vez repetimos, es el peso específico del líquido multiplicado por la mitad de la profundidad, por el área. La mitad de la profundidad va a estar dada por, es la mitad, bueno, va a ser la mitad de los 80 milímetros por el peso específico, en este caso 9.81 o 9.810 newtons sobre metro cúbico. Y el área va a ser el área transversal, que es 0.5 de ancho por los 80 milímetros de alto, de profundidad. Y eso ya convertido en metros nos da una fuerza resultante de 1.5696 newtons. Y lo ponemos en nuestra tabla. Ahí es donde se va a aplicar la fuerza. Y lo ponemos en nuestra tabla. Muy bien. Continuamos con nuestro momento teórico. El momento teórico es el que se crea la fuerza de presión respecto al pivote de la balanza. Es la fuerza, ese vector rojo, que hace que tienda a girar nuestra estructura, nuestra área sumergida. Entonces el momento teórico no es nada más que la fuerza, que ya la obtuvimos en la presentación anterior, 1.5696 newtons, por el brazo de palanca, que es la altura del centro de presión. Y es desde el pivote hasta donde se encuentra ubicado el centroide de la superficie mojada que tenemos aquí. Sustituimos los valores, entonces la fuerza resultante, la F es la fuerza resultante, 1.5696 por esa altura, que es 0.16. Y eso nos va a dar un momento teórico de 0.2511 newtons metro. Entonces lo ponemos en nuestra tabla y tenemos nuestro momento teórico. Ahora vamos a determinar nuestro momento experimental. A ver qué tan cerca estamos de la teoría con lo práctico. Y el momento experimental es el momento creado por la masa del contrapeso. En este caso, tenemos nuestra fórmula, que es el momento experimental igual a la masa por la aceleración de la gravedad y por la diferencia de brazos de palanca. Entonces tenemos la pesa en seco, acuérdense, lo pusimos de 500 gramos, la pusimos a nivelar y nos dio una distancia de 30 milímetros. Una vez que llenamos el depósito con agua, se generó un momento, volvimos a regular y nos dio otro brazo de palanca ya nivelado de 86 milímetros. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sustituir los valores. La masa es la masa del contrapeso, que son los 500 gramos o 0.5 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, 9.81 metros
sobre segundo al cuadrado y la diferencia de esas distancias, esos brazos, que es 30 y 86, que nos da en metros, 0.056 metros. Resolvemos y nos da que el momento experimental es de 0.2746. Lo ponemos en nuestra tabla y aquí vamos a ver la diferencia. Bueno, el valor teórico es el valor que uno espera de una ecuación, la ecuación que siempre ponemos en nuestro pizarrón en clase, suponiendo condiciones perfectas o casi perfectas. Pero el valor experimental, por otro lado, es lo que realmente se mide a partir de un experimento. Y dicen los libros, pues, que raramente, de hecho nunca, esos valores, tanto el teórico como el experimental, van a ser iguales. Siempre vamos a tener una pequeña diferencia. Esa diferencia, pues acuérdense que estamos midiendo milímetros, un pequeño medio milímetro cambia gradualmente una cantidad teórica muy grande. Tiene que ser muy, muy preciso la lectura de los datos para que nos diera casi igual. Pero también esos valores, tanto el teórico como el experimental, deben oscilar aproximadamente en un 10%. Entonces, el propósito, pues, de un cálculo de porcentaje de error es medir qué tan cerca un valor medido es un valor verdadero, es decir, qué tan cerca con nuestro experimento estamos del valor teórico. Entonces, pues si vemos el momento teórico, que es 0.2511, y el momento experimental, 0.2746, la diferencia entre ellos, pues está en el 9%. Es decir, estamos dentro del parámetro de margen de error. O sea, se puede decir que es aceptable nuestro experimento. Malo que si nos hubiera dado un 20%, un 30% de diferencia, pues entonces algo hicimos mal ahí en el laboratorio, la maestra y yo. Y por último, vamos a ubicar en un diagrama dónde está aplicada la fuerza resultante o la fuerza debida a la presión hidrostática. Y esto lo vamos a calcular mediante el centro de presión. Y eso es un momento creado por la masa del contrapeso. Como ya lo vimos en clase, el centro de presión es igual al momento de inercia del área que está sumergida, que en este caso es un rectángulo, dividido entre la distancia del centroide desde la superficie del líquido, multiplicado por el área mojada, más nuevamente la distancia del centroide. Si lo vemos aquí en la gráfica, en un diagrama, pues tenemos aquí nuestro líquido que estaba a 80 metros de la superficie al centroide de la figura rectangular, que es la cara que está donde se ejerce la presión hidrostática, pues es a 40 milímetros. Es la distancia al centroide. Entonces, con ese dato, sustituimos mi fórmula y tenemos que el momento de inercia de un rectángulo es 1/12 de la base. La base son del rectángulo 50 milímetros. Por la altura es la que está llena de agua, que son 80 milímetros al cubo, dividido entre la distancia al centroide, de la superficie al centroide son 40 milímetros, por el área. El área es el área mojada, 80 milímetros por 50 milímetros, nuevamente más 40 milímetros de distancia al centroide. Resolvemos y el centro de presión dice que nos debe de dar a 53.33 milímetros de la superficie, es decir, ubicamos en un diagrama de cuerpo libre, bueno, lo anotamos en nuestra tabla y ubicamos aquí nuestro vector de la fuerza resultante o fuerza de presión y está ubicado sobre la superficie a 53.33 milímetros. Y con esto ustedes también tendrán que llenar el reporte que nos tienen que entregar a la maestra y a mí. Bueno, con esto damos por finalizada la práctica de presión sobre superficies parcialmente sumergidas y nada más nos tienen que mandar sus reportes con sus conclusiones correspondientes debido a donde se muestra la diferencia entre un momento teórico y un momento práctico. La Universidad de Guadalajara.